Paz y bien, mis amados hermanos y hermanas, en este 24º domingo del tiempo ordinario, donde la palabra del Señor hoy nos habla que el perdón es un don de Dios. Él es la fuente de perdón, pero también una tarea personal, ofrecerlo, y una tarea también de la comunidad. Está en sintonía, como ven, con el domingo pasado que nos hablaba de la corrección fraterna. Y es que estamos hablando y nos estamos reflexionando y escuchando el Evangelio, el capítulo 18 de San Mateo, llamado así el discurso de la comunidad comunitaria. Entonces ahí nos ha hablado de la atención a los pequeños, de evitar el escándalo, nos ha hablado de la oveja perdida, fíjense qué hermoso eso, de la corrección fraterna, porque tengo que rescatar al que se equivoca, esa era la meditación del domingo pasado, y hoy perdonar. El amor, el perdón movido por el amor no tiene límites. Entonces hoy Sirácido nos habla del perdón a nuestros hermanos. Si Dios quiere que te perdone, pues perdona, refleja ese perdón y todavía lo dice de una manera como para sacudirnos. Piensa en tu final, piensa en la muerte, piensa en la corrupción de tu cuerpo, cesa de tu enojo, cesa de tu rencor, de tu odio contra tu hermano. Son qué llamada de atención, ¿verdad? Para que nosotros también nos reconciliemos con Dios y con nuestros hermanos, que no se oculte el sol, dice, en tu enojo. Hermoso esta palabra, pues que nos invita a examinar nuestra vida y nuestra conciencia. Hoy, pues el capítulo 18 nos habla de ese perdón como fuente es Dios. Entonces Pedro se dirige al Señor: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro le dice: hasta 7 veces, como queriéndose decir, hasta 3 veces, no, pasó, es generoso, no, le dice hasta 70 veces 7, es decir, un perdón sin límite, siempre. ¿Y por qué tengo que perdonar? Porque Dios me perdona así también a mí. ¿Cuánto aprendería Pedro esta gran lección de nuestro Señor, aun cuando Él negó a Jesús? Y cuando vino Jesús a sanar, lo recuerdan ustedes, en aquella profesión de fe, en Juan capítulo 21, Pedro, me amas, apacienta mi cordero. Es alguna experiencia personal que Pedro debió vivir. ¿Cómo se ve que este Jesús, que tiene poder para perdonar los pecados, cómo se sentiría la samaritana, María Magdalena, cómo se sentiría Zaqueo, cómo se sentiría Mateo, estos grandes pecadores y publicanos que nos presentan? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús perdonando, atrayendo, liberando, porque este perdón es fuente de una nueva vida y de esperanza y de un discipulado para aprender del Señor, para reflejar esos sentimientos. Dice Pablo: tengan los mismos sentimientos del Señor, de amor, de perdón, de misericordia. Sean misericordiosos, nos dirá Jesús, como el Padre Celestial es misericordioso. Así pues, estas dos parábolas que hemos escuchado, la parábola más bien de estos dos deudores, está precedida por esa pregunta de Pedro y la respuesta del Señor de un perdón sin límites, porque Dios nos ha perdonado primero. El contraste, por tanto, entre ese corazón misericordioso de ese amo y un corazón cerrado y mezquino del otro, que no quiso perdonar. Le presentan, dice, quiso pedir cuentas, y a cada uno pues le llevaron a uno que le debía 10,000 talentos. Dice, es una cosa, una suma exorbitante, que quizás solo un rey podría haberla tenido. De tal manera pues que este hombre no puede pagar, y se le arrodilla y le pide: ten paciencia de mí, Señor, que te lo pagaré todo. Se lo perdonó. ¿Cómo tocó al Señor el corazón aquellos gritos, aquella petición de auxilio y de misericordia? Y lo perdonó. Y sin embargo al salir de ahí, dice, apenas encontró otro compañero que le debía una minucia, y sin embargo hasta lo estrangulaba. El otro le repetía sus mismas palabras que le dijo al amo: ten paciencia de mí, te lo pagaré todo. Y no lo perdonó, lo metió a la cárcel. Claro que Dios hace justicia. Este amo se dio cuenta por esa actitud escandalosa de su siervo, que no quiso perdonar, y por eso lo metió a la cárcel. Así, dice, sucederá a cada uno de ustedes si
si no perdonan de corazón a su hermano. Qué hermosa lección, porque le estamos dando a Dios como la medida. Si yo no quiero perdonar, si yo me cierro a mis hermanos, pues se me cierra también a mí el perdón. Hasta que yo reconozca, hasta que yo caiga en la cuenta de veras de mi error y de mi equivocación. Bueno, nos podríamos preguntar este domingo, ¿por qué el domingo pasado ¿por qué tengo que salvar al que se equivoca? Y Jesús nos decía, porque es tu hermano. Si tu hermano cae en el error, vete a solas con discreción y caridad y díselo y lo habrás salvado. Si no te hace caso con otros 2 testigos, dicen otros chambrosos como tú, no, ¿verdad? Sino 2 que sean testigos, y si no te hace caso a la comunidad, o después decláralo como un publicano o un pagano. De tal manera, pues, que este domingo la pregunta para nosotros al final es, ¿por qué tengo yo que perdonar a mi hermano? Y la respuesta del Evangelio es clara. Porque Dios tiene un corazón grande, misericordioso. Dios no es matemático ni calculador, siempre me perdona las ofensas que yo le hago a Él, que yo hago también con mi comportamiento. Entonces, para una llamada para reconciliarme y estar en paz. Pero por otra es porque Él me perdonó primero, también porque yo me equivoco, como ven, y en las relaciones sociales nos equivocamos, nos ofendemos y pecamos todos. Por eso, para reconciliarme con mis hermanos, vivir reconciliados, sí. Pero otra razón es porque soy discípulo de Jesús, porque Él me ha amado, Él se entregó por mí, Él me amó primero, Él me perdonó primero, para que yo refleje su amor, para que yo refleje su perdón, su comprensión. Por eso, sería una gran incoherente que yo me llame cristiano y esté albergando en mi corazón odio, resentimiento, rencor, y esté, ¿verdad?, ahí confabulándome contra mi hermano, contra aquel que me ha ofendido, cuando Jesús me ha dicho, ama a tu enemigo, odia a quien te insulta, a quien te ofende y te calumnia. Vean, ante todo, sean misericordiosos como el Padre misericordioso. Ese otro discurso, ¿verdad?, en Mateo, en capítulo 10. Aprendamos de Él. Entonces, porque somos discípulos, porque yo me equivoco, yo necesito también comprensión. Pero qué triste sería, pues, que nosotros, después de estar perdonados, que se nos da tiempo para reconciliarnos, para convertirnos, para renacer de nuevo, estamos nosotros recayendo en los mismos errores sin conversión. Porque el pecado tiene esa propiedad. Se enraiza, se enrosca en mi corazón, me petrifica mi conciencia. Así es que puedo andar como que si nada pasara. Y sin embargo estoy mal delante de Dios y mis hermanos. Última razón para mí, ¿verdad?, con esta sencilla reflexión. ¿Por qué debo perdonar? No solo porque Jesús me ha dicho que no debe haber en el corazón de sus discípulos rencor, odio, ira y venganza. Por salud. Si es que la persona que no perdona, ahí está, ni duerme, ahí está rechinando los dientes en la noche. Resulta que no puede conciliar el sueño algunas veces, cuando está maquinando y está con esa herida abierta que no la sana. Aquí está el Señor. Vengan a mí, los cansados y agobiados. Vengan y tendrán perdón, misericordia y amor, para que nosotros seamos también apóstoles de ese amor, de esa misericordia y reconciliación recibida. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.